Bienvenidos a las lecciones de Escuela Sabática, el libro de Marcos. Escuela Sabática para adultos, alumnos y maestros. Tercer trimestre 2024. Lección número 1. El comienzo del Evangelio. Bosquejo del estudio. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección de Escuela Sabática y déjanos tu comentario de la lección. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos y por qué fue escrito? Ninguno de los evangelios registra el nombre de su autor. El que más se acerca a ello es el de Juan, que hace referencia al discípulo amado, Juan 21, 20 y 24. Sin embargo, desde la antigüedad, cada evangelio fue asociado con un apóstol, Mateo, Juan, o con un compañero de algún apóstol. Por ejemplo, al Evangelio de Lucas se lo asocia con Pablo, ver Colosenses 4:14, segunda de Timoteo 4:11, Filemón 1:24, al Evangelio de Marcos se lo vincula con Pedro, primera de Pedro 5:13. Para Marcos el Evangelio, Evangelión, en griego, es la buenas noticias de Dios, cimentada en las Sagradas Escrituras. Proclamada por Cristo en las sinagogas y manifestada en su ministerio personal. Marcos presenta a Jesús en múltiples facetas de su ministerio. Jesús como el Hijo de Dios y el Santo. Como un gran maestro, predicador y sanador compasivo. Marcos es el único de los 4 evangelistas que utiliza la expresión, el Evangelio de Jesucristo. La cual nos dice que Jesús y su Evangelio son el centro, y la esencia de la narración de Marcos. Los hechos de Jesús ocupan un lugar central en la narración de Marcos, convirtiéndola en el Evangelio en acción, en movimiento. Aunque el autor del Evangelio de Marcos nunca da su nombre en el texto, la tradición de la iglesia primitiva indica que se trató de Juan Marcos, un compañero ocasional de viaje de Pablo y Bernabé, Hechos 13:2 y 5, y luego un asociado de Pedro, primera de Pedro 5:13. En la escuela sabática de esta semana. En primer lugar, aprenderemos acerca de Marcos a la luz de lo que la Escritura dice de él. Observaremos su fracaso inicial y su posterior recuperación. Luego, el estudio se desplazará a la sección inicial de Marcos. Desde allí, mirando hacia adelante, anticiparemos hacia dónde se encamina la historia. Luego, mirando hacia atrás, consideremos por qué un misionero inicialmente fracasado y finalmente restaurado habría escrito un texto como el del Evangelio de Marcos. El misionero fracasado. El autor del Evangelio. Lee Hechos 12:12. ¿Cómo se lo presenta a Marcos en el libro de Hechos? Cuando Pedro fue librado de la cárcel por el ángel, la primera casa que llegó, fue la casa de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Parece verosímil que Juan Marcos, el más probable autor del Evangelio de Marcos, era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos registrados en Hechos 12, tal vez a mediados de la década del año 40 del primer siglo. Se lo presenta en el versículo 12 como el hijo de una mujer llamada María. Evidentemente, ella era adinerada y simpatizante de la iglesia, y fue anfitriona de la famosa reunión de oración celebrada en su hogar que registra Hechos 12. Tanto la historia de la huida de Pedro de la prisión, y de los hechos que le siguieron, como la subsiguiente muerte de Herodes, están repletos de contrastes asombrosos y aún jocosos entre Pedro y el rey. Juan Marcos, en realidad, no juega ningún papel en la historia, pero la presentación que se hace de él en este punto es la preparación para su posterior conexión con Pablo y Bernabé. Lee Hechos 13:1 al 5 y 13. ¿Cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo y Bernabé, y cuál fue el resultado? Hechos 13 describe el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé a Chipre, a comienzos del año 46 después de Cristo aproximadamente. Juan Marcos no es mencionado hasta el versículo 5, y su rol es simplemente el de un ayudante, o servidor. Sin embargo, no se hace ninguna otra referencia al joven hasta el versículo 13, cuando Pablo y Bernabé pasan a Antioquía, donde el breve reporte señala que Marcos volvió a Jerusalén. No se da ninguna razón para su partida, y la ausencia de cualquier descripción acerca de sus sentimientos o emociones, deja librado a la imaginación qué pudo haber motivado su abandono del esfuerzo misionero, que estaba sin duda lleno de peligro y desafíos. Elena de White indica que Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Los Hechos de los Apóstoles, página 127. En resumen, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él, y quiso irse. ¿Quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo, o incluso fracasar rotundamente, sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Tal vez la experiencia de Marcos es la de muchos en la iglesia.
Por temor a que lo vean sus familiares y amigos no salen a evangelizar, o si llegan a salir sencillamente se desalientan porque lo rechazaron, no le abrieron la puerta o porque tal vez no pudieron responder alguna pregunta sobre sus creencias. O tal vez ante su escasa preparación y poca experiencia salió solo o sola a un lugar donde los desafíos eran enormes, o había mucho peligro y eso lo desanimó. O tal vez siente que la tarea es responsabilidad solo del pastor. Actualmente solo entre un 5% y 10% de los miembros de la iglesia local se integra al trabajo misionero. Aunque no todos saben dar estudios bíblicos. Pero sí todos podemos hacer algo para alcanzar a los que necesitan ser alcanzados. Lo primero es ser honestos con nosotros mismos. Preguntar a la iglesia: ¿en qué puedo ayudar? Tan simple como ayudar a alguien, con un poco de alimentos, una receta médica, acompañamiento en momentos de luto, ayudar en algo, a alguien, hacer algún favor, preparar una comida especial. Orar intencionalmente por alguien. Hacer una llamada. Hay tantas formas. Que todo lo que necesitamos es mirar en esa dirección. Las personas no vendrán, más bien nosotros debemos ir. Necesitamos ver en cada persona un candidato para el reino de los cielos. Una segunda oportunidad. Lee Hechos 15:36 al 39. ¿Por qué rechazó Pablo a Juan Marcos, y por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad? Pablo rechazó a Marcos porque en el primer viaje misionero se había apartado de ellos, regresando a Jerusalén. Sin embargo, Bernabé prefirió darle una segunda oportunidad. Aun cuando esto trajo cierto desacuerdo entre Bernabé y Pablo. La actitud de Pablo era comprensible, aunque categórica. La vida misionera, sobre todo en el mundo antiguo, era dura y exigente. Ver 2 de Corintios 11:23 al 28. Pablo dependía de sus misioneros asociados para que lo ayudaran a llevar la carga de una tarea y unas condiciones muy desafiantes. Desde su perspectiva, alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en un equipo misionero que luchaba cara a cara con las fuerzas del mal. Cuando Pablo propuso el segundo viaje misionero, se negó a aceptar a Marcos como colaborador, Hechos 15:36 al 38. Pablo necesitaba ayudantes firmes, que fuesen un apoyo, y no una carga. Marcos no encajaba en este perfil. Sin embargo, Bernabé estaba seguro de que su sobrino Marcos tenía el potencial suficiente para ser un buen misionero. La disputa que se suscitó entre Pablo y Bernabé respecto de Juan Marcos fue tan profunda que se separaron. Así que Bernabé tomó a Marcos y lo llevó con él a Chipre, mientras Pablo y Silas se dirigieron a Asia, Hechos 15:39 al 41. No sabemos qué ocurrió después, pero sabemos que Bernabé tenía razón. Por las 3 referencias que hace de él en sus cartas, Pablo llegó a considerar a Marcos útil para el ministerio, un colaborador eficaz, Colosenses 4:10, 2 de Timoteo 4:11. Gracias a esta segunda oportunidad, podemos disfrutar hoy del apasionante relato del Evangelio de Marcos. A veces como líderes necesitaremos darle una segunda oportunidad a alguien que falló. Que le quedó mal a Dios y a nosotros. Tal vez lo que un dirigente no ve, lo puede ver el otro. Necesitamos creer en el potencial de las personas. Hay personas que ante determinada situación reaccionan de forma no adecuada, pero que ya luego en un contexto diferente son muy eficientes y hasta nos dejan boca abierta. Dios nos sorprende. Qué bueno que Dios manifiesta su poder de esa manera. Algo que nos lleva a no descalificar a nadie en el trabajo misionero, y ser abierto a la influencia del Espíritu Santo. Lee Colosenses 4:10, 2 de Timoteo 4:11, Filemón 1:24 y 1 de Pedro 5:13. ¿Qué detalles acerca de la recuperación de Marcos parecen sugerir estos textos? Una asombrosa transformación parece haber ocurrido en Marcos. En estos pasajes, Pablo indica el valor que el joven tiene para él y para el ministerio. Pablo lo considera uno de sus colaboradores y quiere que Timoteo lo traiga consigo. Pedro, en su primera epístola, indica que él también tenía una relación estrecha con Marcos. Estos documentos de Pablo y Pedro fueron escritos probablemente a principios de la década del 60, entre 15 y 20 años después de la experiencia registrada en Hechos 15. Marcos claramente se había recuperado de su fracaso. Esto ocurrió, casi con certeza, gracias a la confianza que su tío Bernabé había depositado en él. Piensa en alguna ocasión en la que tú o un amigo fracasaron y recibieron otra oportunidad. ¿De qué manera esa experiencia te transformó a ti y a quienes te ayudaron? ¿Cómo modificó tu ministerio hacia otros? El mensajero. El inicio del Evangelio. Lee Marcos 1:1 al 8. ¿Quiénes son los personajes en estos versículos? ¿Qué hacen y dicen? Los personajes principales de estos versículos son 3, Jesucristo mencionado en Marcos 1:1, Dios el Padre implícito en las palabras de Marcos 1:2, y el predicador y mensajero Juan el Bautista como sujeto principal de la última sección de este pasaje.
A tono con la cita del Antiguo Testamento en Marcos 1, 2 y 3, Juan el Bautista hace un llamado al arrepentimiento, a abandonar el pecado y a volver a Dios, Marcos 1, 4. Vestido como el antiguo profeta Elías, compara con Segundo Libro de Reyes 1, 8, Juan habla en Marcos 1, 7 y 8 acerca de uno que vendría después de él y que es más poderoso que él. La declaración de que no es digno de desatar la correa de las sandalias del que vendría demuestra la exaltada perspectiva que tiene de Jesús. Marcos comienza presentándonos a Dios preparando el viaje de su Hijo, Marcos 1, 1 al 2, Malaquías 3, 1. Un viaje que comienza en los atrios celestiales y que llevará a Jesucristo hasta la cruz, para ser nuevamente recibido en el cielo, Marcos 16, 19. Para preparar este camino, Dios elige a Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, Marcos 1, 3, Isaías 43. Antes de que Jesús comenzara su viaje para dar su vida por nosotros, Juan preparó el corazón de las personas dirigiéndolas al arrepentimiento, e invitándolas a ser bautizadas, Marcos 1, 4 al 6. Las preparó para recibir al Hijo de Dios, más poderoso que Juan mismo, más digno, y que bautizará con un bautismo más eficaz, Marcos 1, 7 al 8. Lee Éxodo 23, 20, Isaías 43 y Malaquías 3, 1. ¿Qué tienen en común estos tres pasajes? Éxodo 23:20 se refiere a un ángel que Dios enviaría delante de los israelitas para conducirlos a Canaán. Isaías 43 describe a Dios haciéndose presente en el desierto con un camino preparado por él para su pueblo. Malaquías 3:1 se refiere a un mensajero que va delante del Señor para preparar su camino. Los tres pasajes hablan de un viaje. El texto en Isaías tiene muchos vínculos con el ministerio de Juan el Bautista, y se enfoca también en el camino del Señor. En el Evangelio de Marcos, al Señor Jesús se lo presenta realizando un viaje. La rápida narración realza el sentido de este viaje que conducirá hacia la cruz, y la muerte sacrificial de Jesús en nuestro favor. Pero es mucho lo que debe acontecer antes de que Él llegue a la cruz. El viaje está recién comenzando, y Marcos nos dirá todo acerca de él. El bautismo. Lee Marcos 1, 9 al 13. ¿Quién está presente en el bautismo de Jesús y qué sucede? Juan bautiza a Jesús en el río Jordán, cuando asciende del agua, ve los cielos abiertos y al Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. Escucha entonces la voz de Dios desde el cielo: Tú eres mi Hijo amado. En ti me complazco, Marcos 1:11. Jesús comienza su viaje de una forma espectacular. Dios Padre lo presenta como su Hijo, y el Espíritu Santo manifiesta su presencia en forma corporal, Marcos 1:10 al 11. Desde el principio mismo, Jesús es presentado como una persona divina, el Hijo de Dios. Pero también es presentado como una persona humana. 1. Es bautizado por Juan, y no al revés, Marcos 1:9. 2. Es dirigido por el Espíritu, Marcos 1:12. 3. Necesita estar a solas con Dios, Marcos 1:13. 4. Es tentado por el diablo, Marcos 1:1. 5. Enfrenta peligros físicos, estaba con las fieras en el desierto, Marcos 1:13. 6. Los ángeles le sirven, Marcos 1:13. El Espíritu impulsó a Jesús al desierto, Marcos 1:12. La palabra griega original traducida como impulsó es ekbayo, el término comúnmente usado en el Evangelio de Marcos para referirse a la expulsión de demonios. La presencia del Espíritu Santo aquí ilustra su poder en la vida de Jesús. El Señor ya está iniciando el viaje de su ministerio e inmediatamente se enfrenta a Satanás. El aspecto de la lucha en esta escena se muestra mediante la referencia a los 40 días de la tentación, a la presencia de animales salvajes, y al servicio que los ángeles brindaron a Jesús. Nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios y, sin embargo, también un ser humano, nuestro hermano y ejemplo. ¿Qué nos dice acerca del asombroso amor de Dios el hecho de que, aunque Jesús es Dios, estuvo dispuesto a asumir nuestra humanidad a fin de salvarnos? El Evangelio según Jesús. Lee Marcos 1, 14 y 15. ¿Cuáles son las tres partes del mensaje evangélico que Jesús proclamó? El mensaje inicial de Jesús abarcaba tres aspectos, Marcos 1:15. 1. El tiempo se ha cumplido, una referencia a la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:24, y que explicaremos más adelante. 2. El reino de Dios se ha acercado, una promesa de que comenzaba a cumplirse el pacto de salvación. 3. Arrepentíos y creed en el Evangelio, un llamado a tomar parte activa en el pacto, al aceptar el perdón por la fe en Jesús. Nuestro mensaje actual también incluye estos tres aspectos: se ha cumplido el tiempo, Jesús viene, y debemos arrepentirnos y creer para poder ir con Él. La profecía cronológica o de tiempo a la que Jesús se refiere, cuando dice, el tiempo se ha cumplido, es la de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27.
Esta profecía encuentra su cumplimiento en el bautismo de Jesús, cuando fue ungido con el Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Hechos 10:38. La asombrosa profecía de las 70 semanas es ilustrada en el siguiente gráfico. En esta profecía, un día representa un año, Números 14:34, Ezequiel 4:6. La profecía comienza en el año 457 a.C. con el decreto emitido por Artajerjes, rey de Persia, para completar la reconstrucción de Jerusalén. Ver Esdras 7. 69 semanas proféticas, es decir 483 años, habrían de extenderse hasta el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo al comienzo de su ministerio. Su crucifixión habría de ocurrir 3 años y medio después, es decir en el año 31 DC, la terminación de la última de las 70 semanas, es decir 3 años y medio después, ocurrió en el año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado y el mensaje del Evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles, así como también a los judíos. Podemos confiar en el mensaje profético. El mensaje hoy es el mismo para la generación del tiempo del fin. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. ¿A quién le estás diciendo que el reino de los cielos se ha acercado y que Jesús está a la puerta? ¿Que deben arrepentirse y creer al Evangelio? Es un mensaje simple, pero con el contenido esencial para la salvación. Las personas solo necesitan creer y arrepentirse para ser salvos. Vamos a proclamar este mensaje de gracia para un mundo que está llegando a su fin. Dios te bendiga.